La batalla que tuvo lugar cerca de un pequeño puente en Stamford puso fin para siempre a la larga y sangrienta historia de los vikingos en Inglaterra. Sin embargo, esta victoria gloriosa fue también la sentencia de muerte para el rey que la consiguió. Todo comenzó en el momento en que Harold Godwinson, rey de los ingleses, al enterarse de la invasión en el norte, tomó la decisión que salvaría a su reino de los noruegos, solo para entregárselo, sin saberlo, a los normandos. El destino de una nación entera se selló en el crisol de la ambición, la traición y una carrera desesperada contra el tiempo, donde cada paso hacia la gloria era también un paso hacia el abismo. El origen de esta sangrienta cadena de acontecimientos fue un trono vacío. En enero de 1066, el rey de Inglaterra, Eduardo el Confesor, murió sin dejar un heredero directo, desatando una tormenta de ambiciones que se cernía sobre el reino. De entre los muchos personajes poderosos que reclamaban la corona, 3 destacaban por encima del resto. Harold Godwinson, el conde más poderoso de Inglaterra, que fue coronado rey casi de inmediato. Guillermo, el formidable duque de Normandía, que afirmaba que el trono le había sido prometido. Y desde las gélidas tierras del norte, el temible rey de Noruega, Harald Hardrada, un guerrero legendario que veía en la crisis de Inglaterra la oportunidad perfecta para revivir las glorias de los antiguos reyes vikingos. Fue la ambición de Hardrada la que golpearía primero, encendiendo la mecha de un conflicto que consumiría a toda la isla. Según las crónicas, su sed de conquista era tan grande que reunió una flota colosal, una armada de 300 barcos que surcó el mar del norte con el objetivo único de invadir Inglaterra y arrebatarle la corona a su nuevo rey. A bordo viajaban entre 9 y 10,000 hombres, un ejército formidable de veteranos curtidos en batalla, listos para reclamar la tierra por la fuerza. Pero Hardrada no navegaba solo. A su lado, alimentando el fuego de la invasión con su propio veneno personal, se encontraba Tostig Godwinson. Tostig no era un extranjero, no era un noruego, era el propio hermano del rey Harold. Un año antes, había sido despojado de su título como conde de Northumbria y expulsado del reino. Un exilio que había transformado su orgullo herido en un odio profundo y corrosivo hacia su hermano. Consumido por el rencor, Tostig había pasado meses lanzando ataques fallidos contra las costas inglesas, buscando cualquier medio para recuperar su poder. Al encontrar una causa común con Hardrada, le ofreció no solo su espada, sino su conocimiento íntimo de la tierra y sus defensas. Juntos, representaban una amenaza doble: la fuerza bruta de una invasión vikinga combinada con la amargura de una traición familiar. En septiembre, la imponente flota noruega llegó a la costa inglesa y, tras unirse a las fuerzas adicionales reclutadas por Tostig en Escocia, los invasores comenzaron su avance. Navegaron por el sinuoso cauce del río Ouse, adentrándose en el corazón de Northumbria antes de marchar hacia la rica y estratégica ciudad de York. La primera defensa de Inglaterra no tardaría en salir a su encuentro, pero no estaría liderada por el rey. En ese momento, el rey Harold se encontraba a cientos de kilómetros de distancia, en el sur de Inglaterra. Toda su atención y la de su ejército principal, su guardia real de huscarles de élite y las levas de los condados del sur, estaban fijas en el Canal de la Mancha. Esperaban día y noche la invasión que consideraban más probable e inminente: la de Guillermo, el duque de Normandía. Las costas del sur estaban fortificadas, los vigías oteaban el horizonte en busca de velas normandas, y el ejército estaba en alerta máxima. Por eso, cuando la noticia de la ofensiva noruega en el norte llegó finalmente a sus oídos, fue como un rayo en un cielo ya tormentoso. El reino estaba siendo atacado por 2 frentes a la vez. Mientras tanto, en el norte, los condes locales, Edwin de Mercia y su hermano Morcar, el hombre que había reemplazado a Tostig como conde de Northumbria,
reunieron a sus propias fuerzas para repeler a los invasores. El 20 de septiembre, cerca de York, en un lugar llamado Fulford, el ejército inglés del norte se enfrentó a las huestes de Hardrada y Tostig. La batalla fue feroz, pero la superioridad numérica y la experiencia de los noruegos se impusieron. Las fuerzas de Edwin y Morcar fueron aplastadas. Tras esta contundente victoria, la ciudad de York, la capital del norte, no tuvo más opción que rendirse. Los noruegos ocuparon la ciudad brevemente, tomaron rehenes y se aprovisionaron de suministros antes de regresar a sus barcos anclados en Rikal. Con el norte a sus pies, Hardrada se sentía seguro. Ofreció la paz a los nobles de Northumbria a cambio de que juraran lealtad a su causa y apoyaran su candidatura al trono. Incluso acordó un lugar y una fecha para recibir formalmente los rehenes y suministros adicionales. Un pequeño asentamiento junto a un puente de madera conocido como Stamford Bridge. Cuando la noticia de la derrota en Fulford y la caída de York llegó al campamento de Harold en el sur, el rey se enfrentó a una elección imposible. Podía esperar la invasión de Guillermo, dejando el norte a merced de los noruegos, o podía responder a la amenaza inmediata, dejando el sur vulnerable. Harold, un hombre de acción y de carácter decidido, no dudó. En un despliegue de energía y liderazgo que pasaría a la historia, reunió a su guardia real y a tantos hombres de armas como pudo, y se lanzó hacia el norte a una velocidad asombrosa. Viajando día y noche, cubriendo distancias que parecían inhumanas para un ejército de la época, hizo el viaje de Londres a Northumbria en tan solo 4 días. Esta marcha forzada no solo fue una proeza física, sino un movimiento estratégico genial. Le permitió tomar a los noruegos por sorpresa de una manera que nunca habrían creído posible. Hardrada y sus hombres, confiados tras su fácil victoria y creyendo que el ejército real inglés estaba a semanas de distancia, habían bajado la guardia. Estaban relajados, disfrutando del botín y del clima inusualmente cálido, sin imaginar la tormenta sajona que se les venía encima. Al llegar a las inmediaciones de York, Harold se enteró del acuerdo. Supo que los líderes de Northumbria habían sido convocados para entregar rehenes y suministros a Hardrada en Stamford Bridge. ¿Vio su oportunidad? Sin dar tiempo a sus hombres para descansar, los apresuró a través de York, marchando directamente hacia el lugar de la cita. El 25 de septiembre, el ejército inglés apareció en el horizonte, una masa brillante de cascos y escudos reluciendo bajo el sol de la mañana. Para los noruegos, la visión fue de una incredulidad absoluta. Muchos de ellos ni siquiera llevaban sus cotas de malla, habiéndolas dejado en los barcos en Rikal debido al calor. Estaban dispersos, desprevenidos y completamente expuestos. No se percataron de nada hasta que las fuerzas inglesas, con el estandarte del dragón de Wessex ondeando al viento, aparecieron repentinamente en la cresta de una colina, listas para la batalla. El pánico inicial de los noruegos se vio mitigado por la geografía del lugar. Para llegar hasta ellos, el ejército de Harold tenía que cruzar un estrecho puente de madera que salvaba el río Derwent. Este puente se convirtió en un cuello de botella, un punto de estrangulamiento que un solo hombre valiente podía defender. Y según cuenta la leyenda, un vikingo de tamaño descomunal, un berserker, se plantó en medio del puente, hacha en mano, y detuvo él solo el avance de todo el ejército inglés durante un tiempo precioso, derribando a cuantos osaban enfrentarse a él. Mientras aquel gigante solitario contenía la marea sajona, los noruegos al otro lado del río se apresuraron a organizarse. Hardrada,
A pesar de la sorpresa, era un comandante veterano. Rápidamente, ordenó a sus hombres que formaran un Skjaldborg, un muro de escudos circular, una formación defensiva casi impenetrable, diseñada para resistir una carga de caballería o infantería. El retraso en el puente, aunque breve, les dio el tiempo vital para prepararse para el inminente asalto. A los ingleses, frustrados en su intento de cruzar, finalmente lograron abatir al defensor del puente, enviando a un soldado en un pequeño bote que pasó por debajo y lo ensartó con su lanza desde abajo. Con el camino despejado, el ejército de Harold cruzó finalmente el río en masa. Al otro lado, formaron su propia línea justo delante del muro de escudos noruego. Antes de que comenzara la carnicería, se produjo uno de los episodios más singulares y dramáticos de la historia medieval. Un único jinete, audaz y sereno, se adelantó desde las filas inglesas y cabalgó hacia Harald Hardrada y Tostig, que observaban desde el centro de su formación. Sin dar su nombre, el jinete se dirigió directamente a Tostig. Le habló en su propia lengua, ofreciéndole el perdón de su hermano, el rey, y la devolución de su condado si se volvía contra los noruegos y regresaba al lado de su familia y su pueblo. Tostig, atrapado entre la lealtad a su nuevo aliado y una última oportunidad de redención, vaciló por un instante. Luego, preguntó al jinete qué recompensa recibiría su amigo, el rey Harald de Noruega, si accedía a retirarse en paz. La respuesta del jinete fue cortante, llena de un humor sombrío y una confianza de hierro. Le dijo que, dada la gran estatura de Hardrada, a Harald se le darían generosamente 2 metros de terreno inglés, y quizás un poco más, para que tuviera espacio suficiente para su tumba. Era una promesa de muerte, no de paz. Tras lanzar su desafío, el enigmático jinete dio media vuelta y cabalgó de regreso a las líneas sajonas. El rey Harald Hardrada, impresionado por la increíble audacia de aquel hombre, preguntó a Tostig quién era. Tostig, con una mezcla de admiración y resignación, le confesó la verdad. El jinete no era otro que el mismísimo rey Harold Godwinson. La batalla era inevitable. Harold, de vuelta con sus hombres, dio la orden. Los escudos se cerraron formando un muro impenetrable, y a una señal, todo el ejército inglés cargó. El choque de los 2 muros de escudos fue como el trueno de una tormenta. El estruendo de la madera contra la madera, el acero contra el acero y los gritos de miles de hombres resonaron por todo el valle. La batalla de Stamford Bridge se convirtió en una lucha brutal y agotadora de empujones, tajos y estocadas a corta distancia. Durante horas, ninguna de las 2 líneas cedió. Los ingleses, impulsados por la furia de defender su tierra y liderados por un rey que luchaba en primera línea, presionaban sin descanso. Los noruegos, a pesar de la sorpresa inicial y de la falta de parte de su armadura, eran guerreros vikingos, entre los más feroces del mundo, y se defendieron con una tenacidad desesperada. La batalla se prolongó durante la mayor parte del día, una carnicería sin tregua bajo el sol de septiembre. Poco a poco, sin embargo, la ventaja de la sorpresa y el ímpetu de los ingleses comenzaron a surtir efecto. Las bajas nórdicas se contaban por cientos. La línea del muro de escudos noruego, que había sido su mayor fortaleza, comenzó a mostrar fisuras. Los hombres caían y no eran reemplazados con la suficiente rapidez. El cansancio y la desesperación empezaron a hacer mella en la disciplina vikinga.
Viendo la oportunidad, las tropas inglesas concentraron sus ataques en los puntos débiles, abriendo brechas en la formación. Fue entonces cuando la tragedia golpeó el corazón del liderazgo noruego. En medio del caos, una flecha inglesa, lanzada al azar o con una puntería mortal, encontró su blanco en la garganta de Harald Hardrada. El gran rey de Noruega, el trueno del norte, se desplomó con la tráquea perforada, ahogándose en su propia sangre. Su muerte fue la señal del fin. Poco después, en la confusión de la lucha, Tostig Godwinson, el hermano traidor, también cayó, pagando el precio final por su odio y su rencor. Con sus dos líderes muertos en el campo de batalla, la resistencia noruega se desmoronó. El muro de escudos se fragmentó por completo y la lucha se convirtió en una masacre. Pero justo cuando la victoria inglesa parecía total, la batalla tuvo un último y violento espasmo. Desde la dirección de los barcos en Rikal, a varios kilómetros de distancia, aparecieron refuerzos noruegos. Eran las tropas que Hardrada había dejado atrás para custodiar la flota, hombres que habían estado a salvo de la lucha inicial. Al enterarse del desastre, se equiparon con sus armaduras completas y corrieron hacia el campo de batalla, liderados por Eystein Orre, el futuro yerno de Hardrada, a quien le había prometido la mano de su hija. Su llegada fue tan repentina y furiosa que se la conoció como la tormenta de Orre. Estos hombres, frescos y completamente armados, se estrellaron contra las exhaustas líneas inglesas con una ferocidad suicida, buscando vengar a su rey caído. Su contraataque fue tan violento que frenó el avance inglés durante unas horas, llevando a los sajones al límite de su resistencia. Pero la ventaja numérica y moral estaba ya del lado de Harold. La tormenta de Orre, aunque heroica, no pudo cambiar el curso de la batalla. Pronto, los refuerzos fueron rodeados y superados. El mismo Orre cayó muerto en combate, y con él se extinguió la última esperanza de los noruegos. Lo que siguió ya no fue una batalla, sino una persecución implacable. Los ingleses, enardecidos por su victoria, persiguieron a los vikingos supervivientes que huían en desbandada hacia el río y sus barcos. Muchos se ahogaron al intentar cruzar las aguas a nado, arrastrados por el peso de sus armas y la corriente. Otros fueron alcanzados y abatidos en la orilla. La matanza fue de tal magnitud que, como cuentan las crónicas, el campo de batalla quedó tan densamente cubierto de cadáveres que, 50 años más tarde, el lugar todavía era un mar de huesos blanqueados por el sol. El poderío vikingo en Inglaterra había sido aniquilado de una vez por todas. De la inmensa flota de 300 barcos que habían zarpado de Noruega con sueños de conquista, solo 24 fueron necesarios para llevar a los pocos y abatidos supervivientes de vuelta a casa. Esta fue, efectivamente, la última vez que los vikingos pisarían suelo inglés como una fuerza invasora. El rey Harold, mostrando una magnanimidad de vencedor, aceptó una tregua con los que quedaban. Entre ellos se encontraban figuras notables como Olaf, el hijo de Hardrada, y Paul Thorfinnsson, el conde de las Islas Órcadas. Les hizo prometer bajo juramento que nunca más volverían a atacar Inglaterra y a cambio les permitió marchar. Olaf navegó con sus tropas a las Órcadas antes de regresar a Noruega, un reino que ahora tendría que compartir con su hermano Magnus, a quien su padre había dejado gobernando en su ausencia. Para el rey Harold Godwinson, el victorioso, los días de gloria y celebración fueron brutalmente cortos. Se encontraba en York, curando las heridas de su ejército y saboreando el triunfo de haber salvado su reino, cuando llegó la noticia que lo cambiaría todo.
3 días después de la batalla de Stamford Bridge, el 28 de septiembre de 1066, un mensajero llegó, exhausto y sin aliento, con un informe que heló la sangre del rey. Guillermo, el duque de Normandía, el otro pretendiente, el de la amenaza latente, había aprovechado la ausencia de Harold y de su ejército. Había cruzado el Canal de la Mancha sin oposición y sus fuerzas habían desembarcado en la bahía de Pevensey, en la costa sur de Inglaterra. La amenaza que Harold había esperado durante todo el verano se había materializado en el peor momento posible. La paradoja de su situación era cruel y absoluta. Su brillante campaña en el norte, su marcha relámpago y su victoria aplastante habían dejado el sur completamente indefenso. Harold se vio obligado a tomar otra decisión desgarradora. Su ejército estaba malherido, exhausto y mermado tras la sangrienta batalla contra los noruegos. Sus hombres apenas habían tenido tiempo de recuperarse, pero no había opción. El rey tuvo que forzar a sus tropas, a los mismos hombres que acababan de marchar 300 kilómetros al norte y luchar en una batalla campal, a dar media vuelta y emprender de nuevo la larga marcha hacia el sur, para enfrentarse a un enemigo fresco, bien equipado y descansado. La carrera contra el tiempo había comenzado de nuevo, pero esta vez las probabilidades estaban en su contra. El destino, que le había sonreído tan radiantemente en Stamford Bridge, ahora le mostraba su cara más implacable. Apenas 3 semanas después de su momento de mayor gloria, el 14 de octubre de 1066, el ejército inglés, cansado y superado en número, se enfrentó a las fuerzas normandas de Guillermo en una colina cerca de Hastings. La batalla duró todo el día. Una lucha desesperada en la que los ingleses mantuvieron su posición con una valentía increíble. Pero al final del día, el destino se cumplió. El rey Harold Godwinson, el último rey anglosajón de Inglaterra, encontró la muerte en el campo de batalla, según la leyenda, por una flecha que le atravesó el ojo. Su ejército fue derrotado de forma aplastante. La conquista normanda de Inglaterra había comenzado. La victoria en Stamford Bridge, la que puso fin a la era vikinga, no había sido más que un prólogo glorioso y trágico para la caída de un reino y el nacimiento de uno nuevo, forjado en la sangre de su último rey héroe. El eco de aquellos días resuena a través de los siglos como un testimonio de la naturaleza caprichosa de la fortuna en la guerra y la política. La historia de Harold es la de un hombre que alcanzó la cima del heroísmo militar, un estratega capaz de hazañas legendarias, solo para ser arrastrado al abismo por el peso de las circunstancias que él mismo había creado con su éxito. La marcha hacia el norte fue un acto de genio defensivo que aseguró que la amenaza vikinga, que había aterrorizado a Europa durante siglos, se extinguiera en un campo de batalla inglés. Pero cada paso que sus soldados dieron hacia York fue un paso que los alejaba de la costa de Sussex, donde la verdadera amenaza aguardaba pacientemente su momento. Guillermo de Normandía no ganó Inglaterra solo en Hastings. Comenzó a ganarla en el momento en que Harold se vio obligado a volver la espalda al sur. La figura de Tostig, el hermano traidor, añade una capa de tragedia griega a la saga. Su rencor personal no solo lo llevó a su propia muerte, sino que fue el catalizador que atrajo al ejército noruego a Inglaterra, forzando la mano de su hermano y poniéndolo en un camino sin retorno. Si Tostig hubiera aceptado la oferta de paz de Harold antes de la batalla, ¿habría cambiado la historia? Quizás. Pero el odio era un fuego que lo consumía por completo, y en su afán de venganza, ayudó a destruir no solo a sí mismo, sino a la Inglaterra sajona que una vez había sido suya. Al final, las muertes de Hardrada y Tostig en Stamford Bridge
fueron eclipsadas por una muerte mucho más significativa semanas después. La flecha que mató a Harold no solo acabó con la vida de un rey. Puso fin a una dinastía y a una forma de vida. La conquista normanda transformaría la lengua, la cultura, la ley y la estructura de poder de Inglaterra de manera irreversible. El tapiz de Bayeux, bordado para conmemorar la victoria normanda, cuenta la historia desde la perspectiva de los vencedores. Pero en los huecos de esa narrativa, en la historia no contada, yace la hazaña agridulce de Stamford Bridge, la victoria más grande y más inútil de la historia de Inglaterra. La última y gloriosa luz del mundo anglosajón, extinguida justo en su momento de mayor brillo. La narrativa de 1066 es, en esencia, un estudio sobre la convergencia de destinos. 3 hombres, 3 reyes o aspirantes a serlo, vieron sus caminos colisionar en una pequeña isla en el lapso de unas pocas semanas. Harald Hardrada, el vikingo arquetípico, un gigante de la era de las sagas que había luchado desde Constantinopla hasta las Islas Británicas, encontró su final en un rincón embarrado de Northumbria, representando el último suspiro de una época de exploración y saqueo nórdico. Su ambición fue la chispa inicial, una fuerza de la naturaleza que desencadenó la reacción en cadena. Su derrota fue tan absoluta que la amenaza vikinga a Inglaterra, una constante durante casi 300 años, se desvaneció como el humo. El rey Harold puede ser considerado el verdugo de la era vikinga, pero el precio que pagó por ese título fue su propio reino. Por otro lado, Guillermo de Normandía representa el futuro. Era un político astuto y un organizador militar metódico, un producto de la nueva Europa feudal. No se basaba en la furia de los berserkers, sino en la disciplina de la caballería pesada y los arqueros, una forma de guerra más moderna y organizada. Su paciencia fue su mayor arma. Esperó, dejó que sus 2 rivales se destrozaran mutuamente en el norte. El viento que mantuvo su flota anclada en la costa francesa durante semanas, un hecho que debió frustrarlo enormemente, se reveló como su mayor aliado. Ese viento normando solo sopló favorablemente después de que Hardrada hubiera desembarcado, asegurando que Harold se vería obligado a dividir sus fuerzas y su atención. La suerte, o la divina providencia como él la llamaría, estaba de su lado. Su victoria en Hastings no fue solo la victoria de un hombre sobre otro, sino la de un sistema sobre otro. La Inglaterra feudal y continental de los normandos reemplazó a la Inglaterra germánica y escandinava de los anglosajones. Y en el centro de todo, como un héroe trágico, se encuentra Harold Godwinson. Su reinado fue efímero, duró menos de un año, pero estuvo lleno de más drama y acción que las vidas de muchos otros monarcas. Heredó un reino envenenado por las promesas conflictivas de su predecesor y tuvo que defenderlo contra los depredadores más formidables de su tiempo. Su respuesta a la crisis fue nada menos que heroica. La energía que demostró es asombrosa incluso para los estándares modernos. Luchar y ganar 2 batallas importantes en extremos opuestos del país en menos de un mes es un logro militar extraordinario. Sin embargo, la historia no siempre recompensa el heroísmo. A veces simplemente lo utiliza como un peón en un juego mucho más grande. La victoria de Harold en el norte fue una jugada tácticamente brillante que resultó ser un desastre estratégico. Selló su leyenda como un gran guerrero, pero también como el último rey de su estirpe. La imagen de sus Huscarles, su guardia de élite,
formando un muro de escudos alrededor de su cuerpo caído en Hastings, luchando hasta el último hombre. Es el epílogo perfecto para su historia. Un testimonio de lealtad y valentía frente a un destino inevitable. La memoria de Stamford Bridge, aunque a menudo eclipsada por la magnitud de Hastings, merece su propio lugar destacado. Fue una batalla que lo decidió todo, y sin embargo, no decidió nada. Aseguró que la futura Inglaterra no sería parte de un imperio escandinavo del Mar del Norte, una posibilidad muy real si Hardrada hubiera ganado. Pero al agotar las fuerzas de los defensores sajones, aseguró que la futura Inglaterra sería normanda. Fue el punto final de un largo capítulo de la historia y, simultáneamente, la primera página escrita con sangre de uno nuevo. El campo donde los huesos de los vikingos blanquearon durante décadas es un monumento silencioso a esa dualidad. Un lugar donde una victoria resonante se convirtió en el eco de una derrota inminente, y donde el destino de una nación giró violentamente sobre el eje de un puente de madera y la ambición de 3 reyes. La conquista no fue solo un cambio de gobernante, fue un renacimiento cultural y político que daría forma a la Inglaterra que conocemos hoy. Y su violento nacimiento ocurrió en esos fatídicos días de otoño de 1066.